Convulsionada por el coronavirus y rápidamente saludamos a Luis Juez, diputado nacional. Gran gusto que lo damos. Luis, Javier es mi nombre. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Cómo le va, Javier? Buen día, ¿cómo está usted? Bueno, bien, con frío aquí amaneciendo y comenzando junio con muchísimo frío, imagino que por allí lo mismo. Bueno, muchos temas para hablar, pensando a la hora de charlar contigo con respecto a lo que viene pasando en la cuestión política en la provincia. Pienso en lo que ha sido esto de la reforma previsional de semanas anteriores. Bueno, ¿qué opinión se tiene ante este cambio de paradigma global prácticamente que estamos enfrentando, verdad? Yo soy muy temeroso del manejo que el poder tiene, el temor, del miedo a lo desconocido, de lo que significa cuando el pueblo tiene que enfrentar situaciones complejas como la que estamos viviendo. Cuando el Estado se aprovecha de ese temor y de ese miedo y toma decisiones arbitrarias, muchas veces injustas, pero con un altísimo grado de oportunismo político, uno no tiene menos que por lo menos evidenciarlo. Esto ha pasado hace 15 días atrás. Recién hace un rato terminó la conferencia de prensa del gobernador y el COE explicando un montón de circunstancias que intentarían darle alguna explicación porque el gobierno volvió a la fase 3 y en 4 días volvió a la fase 4. Cuando la explicación es muy concreta, en ese momento el gobierno necesitaba sacar la modificación a la ley previsional. Claramente eso le significa robarle a los jubilados un 11-12% de sus futuros haberes jubilatorios. Y la justificación fue la pandemia. Esto, darle la vuelta que quiera darle vuelta, pero la realidad es esa. Y pasa eso y está pasando, y eso ha enervado y enerva enormemente a gran parte del sector público. En la capital de Córdoba, el intendente de Yarlora lleva 24 días sin transporte urbano de pasajeros, modificó el convenio colectivo de los trabajadores municipales de una manera absolutamente arbitraria, con una teleconferencia con los legisladores, con los concejales de la ciudad de Córdoba, generó un estado de caos en la ciudad que se va a evidenciar una vez que el distanciamiento social se elimine como una disposición legal sancionada por el Estado, porque en definitiva en algún momento vamos a recuperar la tranquilidad, y cuando recuperemos la tranquilidad, yo le puedo augurar como ex intendente de Córdoba, porque lo he sufrido, porque lo he padecido, el gremio municipal ya va a hacer saber claramente la violencia de su protesta. La semana pasada ya hubo una manifestación con más de 6.000 y pico de agentes sin ningún tipo de protección, sin ningún tipo de distanciamiento social en el medio de la calle, generando una situación de zozobra en el medio de la pandemia. Bueno, todas estas cuestiones de provocación las genera el Estado, no las hacen los particulares dentro de su domicilio. Eso por hablar nada más que de la ciudad de Córdoba y algo de la provincia, pero si quiere podemos perder el programa completo hablando de cómo el gobierno nacional termina enervando los ánimos, se enoja al presidente Fernández, pero en definitiva, quienes toman decisiones horribles, quienes provocan de alguna manera la reacción de la gente, son los que tienen la responsabilidad de conducir los destinos de la provincia, y lo hacen de la nación, de la provincia y del municipio. Y muchas veces lo hacen con altísimo nivel de irresponsabilidad, ¿no? Hablaba del presidente y escuchaba algo así como que decía que hizo una buena gestión de este tiempo, pero que se enoja cuando tiene que hablar de cosas que le son inconvenientes como la deuda y demás. ¿Cómo ve un poco el rol de Alberto Fernández en esta situación? Yo dije hace como un 20 días, 40 días atrás, no, ya ni me acuerdo, que el presidente se había abrazado a la pandemia como cordobés al Fernet, y los porteños lo toman en gracia, pero ahora todo el mundo me llama, me dice, joder, tenía razón, sí, porque está enamorado de la pandemia. El presidente solamente quiere hablar de la situación y yo lo entiendo, quiero decirlo con claridad, lo entiendo por la gravedad, por lo que significa, por lo complicado que es el tema, y también por una situación muy puntual. Fue el COVID y la pandemia la que le dio al presidente los niveles de proyección y los niveles de acumulación de poder que hoy puede expresar de manera rotunda. Tiene casi un nivel de aceptación envidiable para cualquier dirigente político. Pero cuando el presidente tiene que hablar del default técnico en el que está la Argentina en estos momentos, porque hoy estamos técnicamente en default, se pone incómodo, maltrata a los periodistas, empieza con comparaciones estúpidas, que Austria, que Australia, que Suecia, que Chile, que Perú, y confunde. Cuando uno le pregunta puntualmente por situaciones, pero con la mejor predisposición, la pandemia va a durar lo que tenga que durar y tengo el poder suficiente para que lo hagan por la buena o lo hagan por la mala.
Y todas las situaciones van generando, digo por mencionarte, ¿no? Yo no fui ni fuiste vos quien salió a comprar con el 400% de sobreprecio los productos, que son los fideos para la canasta básica, para repartir a los sectores pobres. No fui ni vos, no fuiste ni vos, ni fui yo quien puso en libertad 2.600 homicidas, violadores, sinvergüenza, aprovechando que le tocó ser presidente de la Cámara de Casación por 24 horas, como lo hizo el juez Violini. Mientras vos y yo nos quedamos en casa, mientras los cordobeses de Río Cuarto no se mueven de su domicilio, la vicepresidenta de la Nación lo manda a Zanini a plantear la nulidad de la causa del memorándum de la AMIA, o aparece Parrilli planteando la detención y el juicio político del fiscal Stornelli, o aparece la mismísima Cristina apretando al tribunal, al titular de la Oficina Anticorrupción, y este inútil termina diciendo que no va a acusar en Otesur y los Sauces porque hay una superabundancia de acusadores públicos. Todo eso pasa mientras vos y yo nos quedamos en casa, mientras el pueblo de Río Cuarto no se mueve en su domicilio. Entonces no es la culpa del vecino, del contribuyente, cuando es el Estado quien asusa, quien genera estas condiciones. Seguramente lo hice una pregunta para el propio Mauricio Macri y no para que yo se la haga a usted, pero para semblantear un poco conociendo el terreno. ¿Qué pasará el año que viene? Elecciones de medio término, Mauricio Macri como gran referente de un sector opositor, ¿qué piensa que puede hacer? Va a depender de la voluntad que él tenga. Yo he hablado por teléfono el otro día con él. En gran parte va a depender de la voluntad que él tenga. Él tiene un perfil distinto al que puedo exhibir yo, por ejemplo. Tiene una forma de manejarse. A mí, no, en lo personal, yo tengo que decirlo, se lo he dicho a él, lo sabe muy bien. Me gustaría un liderazgo mucho más presente. Me gustaría, la gente te eligió para que, si no podés ser presidente, por lo menos seas el jefe de la oposición. Entonces, son momentos donde uno con la altura, cuando la gente te vota, te da responsabilidad y uno la tiene que ejercer. Bueno, capaz que el expresidente Macri entienda que en su momento y en este momento lo que tenga que hacer es lo que está haciendo. Yo no lo haría. Yo sinceramente tendría un fuerte protagonismo, porque la política es como el fútbol, ¿viste? Si vos no estás en el área, difícilmente puedas cabecear para hacer el gol, ¿viste? Entonces tenés que estar con presencia, tenés que estar... Porque aparte tenemos un gobierno que claramente es un gobierno que te avasalla, un gobierno que te lleva puesto. El peronismo funciona así, ¿viste? No es que son muy respetuosos de las instituciones, de la República. Los tipos, si te pueden llevar puesto, te llevan puesto, si te pueden pasar por encima, te pasan por encima, así funciona. Históricamente, genéticamente, el peronismo funciona así, como una gran topadora, siempre así. Sí, creo que habría que adoptar otra postura, pero claramente son decisiones individuales que yo no puedo de ninguna manera modificar, ¿no? Lógico. Luis, las últimas y sin demorarle más tiempo. El mundo vive situaciones en términos de liderazgo bastante particular, lo que pasa en Brasil con Bolsonaro, Estados Unidos con Trump, pero le quiero preguntar por la cuestión Ecuador, donde usted conoce tan bien el panorama y donde hace, no sé, cosa de un mes, colapsó absolutamente todo. ¿Qué impresión le quedó de lo que pasó en Guayaquil con los cadáveres que lo tenían que enterrar en los patios o cremarlos casi de manera casera, ¿no? Una cuestión tan loca, ¿no? Y viene pasando casi en gran parte de los países andinos, está pasando en Perú, está pasando un poco en Chile, un poco menos en Bolivia. Bueno, la salud pública en estos países realmente es bastante precaria, esto también hay que decirlo sin ofender a nadie, ¿no? Nosotros nos quejamos los argentinos, pero no conozco Latinoamérica un país que tenga la salud pública que tiene la República Argentina. Entonces, claramente tenemos una situación de precariedad en la oferta de la salud pública. En Guayaquil yo tengo registros de imágenes verdaderamente dantescas, porque no solamente colapsó la salud pública, los hospitales se fueron abarrotados, no hay mucha salud pública, esto también hay que decirlo, para que también valoremos a nuestros médicos, nuestros equipos de salud. Esto es una cuestión que no es adjudicable a ningún gobierno. Nosotros llevamos 60, 70 años con una interesante oferta de salud pública. En los países que a mí me tocó conocer y en profundidad del Ecuador, esto no existe. Colapsó, por ejemplo, el sistema de los mecanismos de recolección de cadáveres, todos los servicios funerarios. Si bien los países que tienen una determinada cultura andina tienen un culto sobre la muerte bastante particular y algún rito medio particular, lo cierto es que colapsó todos los servicios de pompa fúnebre, con lo cual tengo imágenes y amistades de Guayaquil que me contaban que le tocó a personas convivir con cadáveres durante 3, 4 días porque no había quien, hasta que el ejército empezó a recoger los cadáveres en cajones fabricados excepcionalmente para la situación. Fue realmente muy dantesco lo que se vivió en esos países, porque también
lo tomaron el tema con mucha ligereza, y en eso hay que reconocer que nosotros hemos actuado con prontitud y con rapidez, pero en muchos países pensaron que ese tema no era más que una gripe y ante la fragilidad del sistema sanitario terminó colapsando claramente gran parte del Estado. Ha tenido Ecuador, lamentablemente, yo tengo una gran relación con el presidente del Ecuador, tengo mucha amistad con él, cariño, pero lamentablemente la caída del precio del petróleo ha hecho, y las peleas políticas entre Correa y el actual presidente Lenín Moreno, han puesto a Ecuador en un lugar muy complejo, está muy difícil la cosa ahí. Las dos últimas y breves, en primer término, van a ser, o se van a cumplir en 2023, 24 años de un tinte político en la provincia. ¿Va a tener usted la posibilidad, o al menos el interés, de una presunta candidatura para gobernador? Sí, te voy a corregir, se van a cumplir 25 años, o sea, van a cumplir la boda de plata en el poder, y nosotros te puedo garantizar que vamos a hacer todo el esfuerzo, y si Dios y la gente nos acompaña, vamos a intentar buscar tener la chance de construir en una provincia con otros valores. Entendemos que a esta altura del partido, y después de 21 años, te imaginas dentro de 3 años y medio, claramente entendemos que hay un ciclo que va a estar agotado, así que va a haber que ir pensando y repensando la provincia de una manera. Hoy no se le cae una idea, lo digo con todo respeto, vos ves los funcionarios nuestros, con todo respeto, el agotamiento, el tiempo también te agota, se te cierra la cabeza, no tenés imaginación, hay un nivel de chatura absoluta. 400 y pico de municipios no tienen COVID, sin embargo la circulaxia es para todo igual, no hay ninguna actividad, es como que no hay imaginación, no hay ideas nuevas, no hay nuevos desafíos, y esto es producto de mucho tiempo en el poder. Cuando vos estás mucho tiempo en el poder, terminás casi achatándose la cabeza de todas formas, así que esperamos ser una opción de poder y de gobierno en la provincia de Córdoba. Sí, lo último y breve. El 29 de marzo iban a ser las elecciones en el municipio, en Río Cuarto. Bueno, se prorrogó, van a ser en abril. ¿Qué opinión se tiene de esta situación, bueno, particular, que incluso hasta no estaba siquiera en ningún índice jurisprudencial, ¿no? En términos de pandemia, ¿qué hacer ante una cuestión más o menos de este tipo, no? Yo entiendo, con todo respeto hacia la decisión de los riocuartenses, que han tomado una buena decisión. No hubiese sido inteligente, porque podríamos haber tenido algunas complicaciones. Yo entiendo que han fijado una nueva fecha electoral y calculo yo, y entiendo que primero hay que preservar la salud para poder preservar las instituciones. Y en ese marco creo que ha actuado con responsabilidad la autoridad del Río Cuarto y también la justicia electoral. Bueno, vamos a tener la oportunidad, creo que ahora van a ser, no sé para cuándo es la fecha que habían fijado para el 29 de septiembre. Pero, bueno, seguramente ya para el 29 de septiembre a esta pesadilla ya debe haber pasado, y vamos a poder hacer campaña y cada uno irá con su propuesta. Nosotros acompañaremos a nuestros candidatos e intentaremos también recuperar la conducción del municipio de Río Cuarto, pero en estos momentos me parece que la actitud tomada fue la actitud correcta, ¿no? Luis, abrazo grande y gracias por su tiempo. No, gracias a ustedes, un abrazo grande a los vecinos de Río Cuarto y a cuidarse a todo el mundo, ¿eh? Así es, igualmente, Luis Juez charlando con nosotros, como siempre dejando títulos y un montón de situaciones del ámbito político que se está viviendo. Pensemos un poco en retrospectiva de lo que es este tiempo, de lo que es este momento en el cual desde lo nacional, desde lo provincial, desde lo municipal también, bueno, hay mucha definición y hay muchas decisiones que tienen que ir tomándose, y aunque parezca que el mundo está tan imbuido en esto del coronavirus, la vida va a continuar. Tarde o temprano la normalidad la vamos a retomar con algunos cambios que son absolutos y que de los cuales tanto hemos hablado, pero que en definitiva hacen un poco a esta cuestión. Y esta cuestión justamente es lo que va a pasar en términos políticos a futuro. En la provincia faltan un par de años todavía para el 2023. En nuestro municipio, elecciones en septiembre, bueno, todo lo que eso va a traer aparejado de unas elecciones que iban a ser el 29 de marzo y que en definitiva terminaron corriéndose, la prórroga y bueno, estas cuestiones que fueron quizá la noticia política de la semana anterior aquí en nuestra ciudad. Bueno, como verán, un panorama completo y lo que pasa en el mundo, ¿no? Lo que pasa en Brasil con una crisis que fue subestimada de arranque, lo que pasa con los Estados Unidos que al margen de las subestimaciones y de todo lo que dijo Donald Trump, hay una cuestión racial de por medio que está creciendo de manera exponencial, con una persona que fue asesinada brutalmente por fuerzas policiales y que desató un caos en todos los Estados Unidos con cuestiones que parecían estar ya absolutamente sepultadas. Bueno, es este mundo un tanto convulsionado que nos toca entre coronavirus y algunas otras cuestiones que lamentablemente es lo que pasan casi a diario, en este caso en los Estados Unidos de América.